Son las 7 de la mañana con un minuto, 7 horas, un minuto. Y analistas, comentaristas, políticos, opositores, han comentado de diversa forma el mensaje presidencial, que es muy corto, que rompió esquemas, que más fueron promociones tipo marketing a través de los videos, en fin. Pero veamos qué dicen nuestros invitados respecto del tema con quien vamos a profundizar justamente algunos aspectos de lo dicho por el presidente Noboa Sin en la asamblea el pasado viernes. Saludamos entonces al abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar del tema. ¿Cómo está, abogado Alarcón? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Buen día, Orlando. Un abrazo a la distancia para ti, un saludo y una buena semana para nuestra audiencia. Gracias. ¿Qué le pareció el mensaje de la nación de estos 6 meses? Algo inusual en realidad, porque siempre se lo hace en función del año. Este es un gobierno de transición, ¿verdad? Y apenas tiene 6 meses. ¿Y qué le pareció? Porque la crítica deviene de que todo ha sido mentira, según el correísmo, todo ha sido mentira. Y según otros, pues, fue lo que aprovechó Noboa para ir a una pre-campaña electoral. Que el punto de partida, Orlando, es señalar lo que tú ya has mencionado. Daniel Noboa empezó su noviembre de 2023 para un periodo de transición, apenas 18 meses, en el que, si bien hay un plan de gobierno, hay un plan nacional de desarrollo, los tiempos cambian de aquellos a los que habitualmente hemos estado acostumbrados. Yo creo que eso es algo importante de recordar a la ciudadanía. Ajá. Pues cosa es informar lo que ha sido un año completo de gestión, otra lo que ha sido apenas 6 meses, ¿no? Incluso el inicio del mandato de Noboa ha sido un tanto atípico en cuanto a las fechas, no inició en mayo de 2023, sino que inició en noviembre del año pasado. Ahora bien, eso no es razón alguna para justificar un discurso que no cumple con los parámetros básicos de lo que menciona la Constitución. Debe ser un informe anual de rendición de cuentas. Y coincido con aquellos que ya han señalado que más bien parecía ser el discurso de un candidato en campaña. Muy bien comunicacionalmente, muy recursivo en cuanto al uso de videos, pero con muy poco contenido de lo que una verdadera rendición de cuentas debe ser. Mira, incluso Orlando, al punto de que los poquísimos datos que fueron aportados dentro de este mensaje a la nación fueron verificados por medios de comunicación que hacen el denominado fact-checking y desvirtuados fácilmente incluso con cifras públicas, no datos oficiales. Cabe una pregunta, le decía abogado Alarcón. De los últimos 20 años, ¿cuáles de los presidentes le ha hablado con la verdad al pueblo ecuatoriano? Por ejemplo, sobre las finanzas públicas, por ejemplo, sobre el tema del empleo, de la producción petrolera, del endeudamiento externo e interno, de esos contratos que se prohibieron ser de conocimiento público para los ecuatorianos. A ver, Orlando, creo que es importante decirlo, y como tú acertadamente lo estás haciendo, separar las cosas y poner cada pieza en su lugar. Ajá. ¿Se cumple con lo de la Constitución? Definitivamente no. ¿Se rinde cuentas conforme lo manda la norma suprema? Definitivamente no. Es un buen discurso comunicacional, pero comparado con los del pasado, no creo que hay, y ahí esto acierto, que compararlo por tiempo, por duración, por emotividad o por parámetros básicos, sino por esto que tú has dicho. La rendición de cuentas del presidente de la República y de la gran mayoría de funcionarios de este país que ocupan un cargo de elección popular es decirle a la gente lo que ellos quieren oír. Si es necesario para este punto distorsionar cifras, presentar verdades a medias, información incompleta, cuestiones que incluso, como he dicho, son fácilmente desvirtuadas mediante el proceso de verificación de datos,
estamos frente a más de lo mismo. Una mentira, no importa si dura 5 minutos, 20 o 3 horas. Lo que debe hacer un gobierno responsable es decirle al país: esto es lo que está pasando, en estas condiciones, con datos, recibí el país y en esta lo tengo después de 6 meses de gestión. Compare usted y saque sus conclusiones. No que lleguemos al punto de, como quizá tú y nuestra audiencia haya visto, un cruce de mensajes en la red social X entre la ministra del Trabajo y periodistas y personas que reclaman el tema de la generación de empleo, porque los datos no cuadran, y que la propia ministra del Trabajo quiera desvirtuar las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ese tipo de cuestiones creo que deben pasar por el filtro de la ciudadanía, deben pasar por el control social de los ciudadanos, y nosotros seremos quienes saquemos nuestras conclusiones. Yo creo que basta salir a la calle para darnos cuenta de lo que ha pasado en estos 6 meses. Sin duda hay acciones valiosas de gobierno en línea con devolvernos la seguridad, la estabilidad económica y haber una lucha frontal contra la corrupción, pero de ahí a la realidad que se nos pintó en los 20 minutos de mensaje, creo que hay una gran diferencia. En cuanto a la situación del país, ¿cómo lo recibió en términos económicos, en términos sociales, en términos delictivos, verdad? Siempre hay que, creo, inducir a un optimismo a la colectividad dentro de un mensaje, que de alguna forma el presidente Noboa trató de hacerlo. Y de allí, por ejemplo, no habló de cómo recibió el país, ni peor, culpó a los gobiernos pasados de lo que le habían dejado como herencia de este Ecuador. ¿En qué medida también hay que destacar aquello, abogado Alarcón? Eso hay que hacerlo, Orlando. Cuando uno recibe el poder, debe hacer un inventario de lo que recibe. Mira que acá nos dijeron que, pues, por ejemplo, se necesitaba un incremento del IVA para poder equipar mejor a nuestras fuerzas de seguridad. Ahora resulta que ha sido para otra cosa y que por favor están pidiendo que donemos para la Policía Nacional. En materia de seguridad se nos dice claro que ha habido un descenso, resulta que se hace la verificación, no corresponde el porcentaje, y en el mismo momento en que el presidente está dando su discurso en el Palacio Legislativo, secuestran en Quito, secuestran en Manta, siguen extorsionando, asesinan gente. Entonces, yo creo que ahí, más que inyectar optimismo, creo que hay que actuar con realismo. Y el presidente de la República, aunque haya querido ponernos esa dosis de entusiasmo, probablemente para decir que las cosas marchan mejor, yo creo que hay que poner los pies sobre la tierra, porque las decisiones más positivas, propositivas y de acción para corregir y poner fin a esos horrores que nos están pasando factura deben partir desde el realismo definitivamente. Y dentro de ese realismo, el gobierno, si bien no ha sido el eje principal para el combate a la corrupción, pero sí ha dado soporte de elementos de la policía, ¿verdad?, para la Fiscalía General del Estado, cosa que el presidente omitió. ¿Debió haberlo dicho? Bueno, hemos visto que incluso, no sé si la segunda parte, Orlando, del mensaje a la nación o algún tipo de anexo es el que está comunicando a través de sus redes sociales. Creo incluso que es incorrecto que el presidente de la República se adjudique el caso Nene, el caso Metástasis, el caso Purga. Creo que eso es mérito de la Fiscalía, y en este momento treparse a un carro que goza de la popularidad, la credibilidad y la confianza de los ecuatorianos, como es el del trabajo de la Fiscalía, es incorrecto. Las críticas en redes sociales no se han hecho esperar. Entonces yo creo que ahí más bien sería más sensato, en línea con lo que tú dices, señalar que las instituciones vinculadas al Ministerio del Interior han servido de soporte para el buen trabajo de la Fiscalía, no querer adjudicarse como suyos méritos que no le corresponden. Situación, mira, Orlando, que pasó también con ciertos temas afirmados por Daniel Noboa y que fueron en este caso desvirtuados por periodistas. Por ejemplo, el hecho de que hable de 186 ambulancias nuevas y se diga perfecto, pero las ambulancias no fueron ni gestionadas ni compradas durante el gobierno de Noboa, sino adquiridas durante el gobierno de Guillermo Lasso.
Se han aumentado en 120,000 cupos los de acceso para universidades e institutos tecnológicos, y se verifique y se diga, fue el gobierno de Guillermo Lasso en octubre del año pasado el que aumentó este tema. Entonces, ese tipo de cuestiones son los que preocupan. Sale y te dice, invertimos casi $1 millón en el mantenimiento del puente Los Caras, cuando resulta que esa es una obra de gestión y de contratación del gobierno pasado. Así es que ahí también estamos viendo falencias graves de una rendición de cuentas que probablemente ni siquiera Noboa la elaboró, sino su equipo, adjudicándole cosas que no le corresponden. Ahora, lo que sí les queda claro y marca la cancha es el distanciamiento que hizo con el correísmo, del cual inclusive lo calificó en los términos que lo viene calificando, ¿no? Sí. No, evidentemente, y ese mensaje conciliador, recordarás tú que lo hizo público al momento de su posesión, de que él no era anti nada, sino pro diálogo, pro gobernabilidad, de esa alianza que funcionó durante los primeros meses de gobierno para aprobar las leyes de urgencia en materia económica. Hoy hasta se burla del hecho de que los correístas hayan decidido no asistir a la Asamblea Nacional, ¿no? Yo creo que definitivamente, como lo dije al inicio y me ratifico en ello, ya estamos no frente a un presidente de la República que rinde cuentas, sino frente a un presidente de la República que es candidato y está buscando un mandato definitivo de 4 años. En esa perspectiva, ¿cómo analizar el hecho de que algunos se están bajando solitos, el caso de Jan Topic, y otros están más bien buscando en el panorama a quién ubicar que le haga un contrapeso a Daniel Noboa? Bueno, creo que en las condiciones actuales, si surge un candidato con credibilidad, con confianza, sin rabo de paja, que ha hecho bien su trayectoria personal, que ha ejecutado con éxito su trayectoria profesional o en el sector público, podría gozar del favor de la ciudadanía. Hemos visto candidatos que surgen, candidatos que desaparecen. Mira que ayer, independientemente de si va a tener éxito o no, el Partido Socialista Ecuatoriano ya ha confirmado la candidatura de Pedro Granja. Hay otros candidatos que están prendiendo motores, llegando a acuerdos, tratando de buscar alianzas. Así es que, si bien es cierto que estamos en año electoral y el presidente con su discurso ha quedado claramente como un candidato fijo, aún hay mucho por verse. Las elecciones sí están a la vuelta de la esquina. Estamos hablando que para llegar a febrero nos quedan apenas 9 meses, incluso unos días menos de esos 9 meses, pero cualquier cosa puede pasar. En política, los outsiders pueden surgir a última hora, aquellos liderazgos reclamados también, y ya lo vimos en el último proceso electoral, Orlando. Mira que el triunfo de Daniel Noboa no se daba por hecho, ni siquiera su pase a la segunda vuelta, hasta pocos días antes del debate presidencial, ¿no? Hay quienes piensan que algunos funcionarios de gobiernos pasados que han tenido un buen performance dentro de ellos podrían estar uniéndose con miras a las elecciones de febrero del próximo año. El caso de Henry Cucalón, el caso de María Paula Romo, el caso de Otto Sonnenholzmer, ¿verdad?, que conformarían una nueva generación de políticos, pero en base a una conformación de un frente capaz de que pueda tranquilamente dar confianza a los ecuatorianos de que pueden hacerlo bien como cuando desempeñaron algún cargo. Y es correcto, aquí en el país, cualquiera de nosotros, incluso tú y yo, Orlando, tenemos el derecho a elegir y ser elegidos. Podemos ser candidatos, pero no se trata solo de querer ser, sino de pelear por el poder, alcanzarlo y ejecutar un plan de gobierno. En la situación actual que atraviesa nuestro país, creo que no debería darse paso a improvisados, a personas que quieren el poder para satisfacer sus intereses personales o incluso sus resentimientos, sino personas que conozcan de gestión pública, personas que tengan un equipo de trabajo, personas que tengan una hoja de ruta a implementar de manera inmediata para que los problemas que continúan durante este periodo de transición puedan ser solucionados en alguna medida y en alguna manera durante los próximos 4 años. Tampoco se trata acá de sobre pretexto de hacerle frente a cualquier persona, unir el agua con el aceite. Pues mira qué buena responsabilidad
de lo que hoy estamos viviendo como país la cargan los partidos y los movimientos políticos que no tienen ideología, que no tienen bases, que no tienen principios y que simplemente son vehículos electorales que en función de recibir la platita que les damos los ecuatorianos se venden o se rentan al mejor postor. Ahora, en función del análisis que se está haciendo, hay que tomar en cuenta algunos hechos. El presidente de la República, a lo interno, mantiene una popularidad un poco alta, ¿verdad? Y a nivel de Latinoamérica, una de las primeras. ¿Cómo analizar ese hecho que también impacta dentro del electorado, sobre todo el electorado joven que vota por gente joven? Mira, Orlando, la respuesta es bastante simple. Tuvimos gobiernos pasados con acciones muy tibias para enfrentar problemas. Este gobierno se atrevió a dar un paso más. Lo hemos analizado contigo aquí. Incluso esa popularidad puede venir de la mano de lo que fue la declaratoria de conflicto armado interno y el hecho de que la gente se sienta, a pesar de las circunstancias actuales, un poco más segura por el hecho de que ve militares en algunos lugares del país. Entonces ahí podría estar anclado algo que incluso sus opositores con inteligencia podrían echar abajo en el escenario electoral. La popularidad no necesariamente se transmite en votos, más aún si del otro lado surgen alternativas que podrían tener una credibilidad mayor o generar una mayor confianza por parte de los ecuatorianos. Te mencionaba hace un momento, si bien las elecciones están a la vuelta de la esquina, en estos 9 meses cualquier cosa puede pasar. Yo creo que hay que estar atentos porque los ecuatorianos hemos demostrado en los últimos procesos electorales que no comemos cuento, que sabemos claramente cómo funcionan las cosas, que estamos pendientes de espacios que muchos daban por sepultados como los debates presidenciales. Así es que en este momento creo que nadie debe clamar victoria, nadie debe darse por derrotado y más bien un buen trabajo político pensando en los ecuatorianos puede dar un buen resultado. Se está erigiendo como líder político Daniel Noboa, que al parecer también apunta a toda esta correlación de ideas que puso en su discurso el día viernes ante el país. Indiscutiblemente, Orlando, el liderazgo de Daniel Noboa, nos guste o no nos guste, está presente en el escenario político nacional, ya incluso con partido político propio, ya está conformado su movimiento, ya está con siglas, ya está con número, ya tiene simbología y más bien yo creo que, como mencionaba, cualquier persona puede aspirar legítimamente, respetando la Constitución y la ley, obviamente, a los cargos de elección popular. Si Noboa, sus círculos, sus ministros, sus asambleístas quieren hacerlo en febrero, pues están habilitados para ello. Lo que nos corresponde a nosotros de este lado es hacer control social para detectar, por ejemplo, si en este ejercicio dual de tener un presidente candidato más allá de la licencia, se están o no utilizando recursos públicos para hacer campaña. A mí me parece bastante anómalo que haya instituciones públicas uniformadas con recursos públicos de los colores del movimiento del señor Noboa. Yo creo que acá hay que estar muy pendientes de los chalecos y de las camisetas que muchas instituciones públicas ahora entregan a sus funcionarios y que tienen los colores morado y amarillo, que son los del partido o movimiento de gobierno, o una situación similar a la que ocurre con estos actos proselitistas como el ocurrido afuera de la Asamblea Nacional el 24 de mayo, en el que, como tú viste y los medios de comunicación recogieron, se dio alimentación, hubo gran publicidad, pancartas e impresiones para que el Consejo Nacional Electoral también esté atento respecto de esa pre-campaña y pueda ver de dónde sale la plata, ¿no? Porque de algún lado se pagan los sándwiches, de algún lado se pagan las impresiones, y eso es algo que también tiene que ser controlado porque es actividad política, es actividad proselitista. En otras palabras, da la impresión de que el presidente Noboa está haciendo lo mismo que hicieron otros gobernantes en época electoral, aprovechar de la infraestructura que se tiene para alcanzar nuevamente el poder. Tú lo has dicho, Orlando, no lo he dicho yo, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Por ello es que, a pesar de que se quiere hacer consultas a la Procuraduría o a la Corte Constitucional, el Código de la Democracia es claro en tratar de reducir
ese riesgo de abuso de recursos públicos cuando se dice que quien ostenta el cargo que actualmente se ocupa deberá pedir licencia durante el tiempo que se haga campaña. La norma es clara, no necesita interpretación, y si pues ahí en el camino hay peleas entre el presidente y la vicepresidenta, pues que la solucionen como corresponde y no a costa del gobierno, mucho menos de los ecuatorianos. Justamente en la carrera a la presidencia de la República que está persiguiendo Noboa, tiene algunas vallas. Y una de las graves vallas que puede dificultarle el triunfo justamente es la relación con la vicepresidenta. ¿Qué solución le ve al tema? Porque ha sido convocada ella a dar declaraciones. Parecería ser que se la quiere involucrar en el tema para de alguna forma descalificar su vicepresidencia, porque tendrá que ella quedarse encargada, o la Constitución que señala en estos casos. Bueno, se ve, Orlando, que hay un paquete de acciones que está siendo implementado progresivamente. Ya se intentó de la mano del señor Guarderas del Consejo de Participación Ciudadana una acción burda que fue bombardeada en los medios de comunicación de forma muy responsable, tanto por los periodistas como por quienes hacen opinión pública. Acciones direccionadas no dan ningún buen resultado. Después en Cancillería las declaraciones de que se estaría evaluando un incumplimiento de funciones de la embajadora Abad para probablemente anclarse de eso y poder tumbar la vicepresidencia que también ostenta por decisión del pueblo ecuatoriano. Y ahora finalmente con el tema de la fiscalía, una tercera alternativa. Sin duda se está tratando de quitarse a Abad del camino. Y creo que, como lo dije hace un momento, esas peleas personales entre el señor Noboa y la señora Abad, o si no son personales, que las hagan públicas para que el país saque sus propias conclusiones, no pueden ser tratadas a costa de un país, a costa de un gobierno, a costa de los ecuatorianos. Acá hay que actuar con responsabilidad, y yo te diría, Orlando, que la primera gran responsabilidad de quien quiere ser candidato a la presidencia de la República es escoger bien a su binomio. Totalmente de acuerdo. Otra de las vallas que tendrá que sortear el presidente Noboa es el tema económico, porque si bien ha tratado de equilibrar el grave déficit que le dejaron, ¿verdad? No sabemos si los recursos van a servir como motor para mover la economía nacional o van a servir para seguir lo que otros gobiernos han hecho, pagándole a los acreedores internacionales. A ver, partamos de que el hueco fiscal que tiene nuestro país para este año 2024 no se ha reducido, Orlando. La recaudación aumentada por los 3 puntos adicionales de IVA tapan un pedazo de este tamaño de dicho hueco fiscal. Es realmente limitado el tema, ¿no? Y yo creo que en esa línea más bien vamos a empezar a sentir el impacto de ese hueco durante el segundo semestre de 2024, en el que además un presidente en campaña quisiera que esto no suceda. Quisiera que más bien los ecuatorianos vean obra, vean acción, vean gestión pública, que nadie se atrase en recibir su salario a tiempo en el sector público. Lo veo particularmente difícil. Los fondos que probablemente vengan en ese segundo semestre por parte del Fondo Monetario resultan insuficientes para llenar el hueco fiscal. El Fondo Monetario, como tú lo sabes, ha dicho que probablemente aporte 4,000 millones de dólares. Habrá que ver en qué forma, bajo qué condiciones, con qué objetivo, porque no te entregan así para que tú veas en qué gastas, en gasto corriente. Hay que estar muy atentos de lo que significa un eventual acuerdo y finalmente ver lo que pase a fin de año. Lo cierto es que no se puede engañar al país entregando información a medias o entregando datos falsos en un tema tan sensible como el de la economía. Se siente fácilmente en la calle la falta de puestos de trabajo, se siente fácilmente en la calle la recesión económica en ciudades como Quito. Mira lo que ha sucedido este feriado, en que los medios de comunicación han recogido que en Esmeraldas la afluencia de turistas fue infinitamente menor de la que se esperaba. Ese tipo de cuestiones que tienen impacto en la economía los vivimos nosotros de forma directa, los vivimos los ecuatorianos día a día, independientemente de lo que diga u oculte el gobierno de turno. Para concluir, abogado Alarcón, el gobierno de Noboa ha atentado contra los PPL, según lo ha señalado Human Rights Watch, que parece ser va a venir al Ecuador a analizar el tema. ¿En qué medida es tan real aquello cuando lo que se ha visto son videos donde los militares
los forman, cantan el himno, bromas, digamos, que se hacen, pero no un atentado como tal. Y esto de la comida, creo que Noboa le pone término a una empresa que por un largo tiempo, más de 10 años, ha estado con eso y acusada de varias situaciones ilegales que no se han comprobado, pero que se deducían que por ahí era donde entraban armas y lo que querían los que lideraban las bandas del crimen organizado en las cárceles. ¿Qué tema tan difícil, Orlando, cuando muchas personas piensan que quienes están privados de la libertad, al haber violado derechos de los ciudadanos en mayor o menor medida, no deben tener derecho alguno? Cuando lo cierto es que el estar privado de libertad ya es una limitación de derechos, y conculcar otros tantos al interior de un centro de rehabilitación social no es lo óptimo, cuando efectivamente lo que se busca es la rehabilitación social de aquellas personas. Lo señalado en el informe de Human Rights Watch es grave, por decirlo menos. Son denuncias que además han presentado familiares de presos en medios de comunicación, y yo creo que lo óptimo en este caso no es usar discurso político, no es dejar que el tema se banalice sobre pretexto de que quienes están presos son delincuentes, sino que se permita que se constate la situación, que se saque conclusiones, y como tú bien lo has dicho, si hay un contrato respecto al de la alimentación, por supuesto, que ha sido cuestionado, que está siendo investigado, que ha sido otorgado, probablemente, no lo sé, en condiciones negativas, pues que esto sea tratado de manera urgente por el Estado ecuatoriano. O sea, tú no puedes tener al sistema de rehabilitación social del país sin alimentación durante más de 24 horas, ¿no? Una cosa es no dar alimentos durante un día, otra dejar sin efecto un contrato durante semanas, porque además, Orlando, y tú lo sabes bien, y las imágenes lo demuestran, al interior de los centros de rehabilitación social, si el Estado no cumple con los mínimos, pues ellos se encargan de buscar la forma de cumplirlos. Y a la interna es entonces que se generan nuevos clanes, nuevas mafias, nuevas formas de operación, para que esas personas, muy bien agrupadas y muy bien organizadas, incluso sigan haciendo de las suyas, afectando la estabilidad del Estado. Interesante sus reflexiones, su visión de lo que hemos tratado esta mañana aquí con usted, abogado Mauricio Alarcón Salvador. El informe de la Nación, temas que interesan al país, y esto último que también viene a ser algo que también hay que tomarlo en cuenta. Muy gentil por su tiempo y gracias por atender siempre nuestras invitaciones. Muchas gracias, Orlando. Un gran abrazo para ti, para nuestra audiencia. Una buena semana y siempre a la orden para analizar la coyuntura nacional y aportar a que sea nuestro público el que con estos análisis, con información y datos, siempre lo he dicho, saque sus propias conclusiones. De eso se trata, y gracias también por la orientación que usted brinda a nuestra audiencia. Buen día.